Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que hizo explotar las redes sociales, una bomba. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? El regalazo de Hande Erçel a Kerem Bürsin que revolucionó todo. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el mundo de Love is in the air, de Hande y Kerem, y en ese regalazo que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero antes de empezar a desmenuzar este chisme jugoso, ya saben, como siempre, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos al tanto de lo último en farándula, tendencias y por supuesto del mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Así que ya saben, suscribirse es gratis y me ayudan un montón. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Todos los que somos fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la serie Love is in the air, recordamos esa química explosiva que traspasaba la pantalla. Y bueno, para los que no lo sepan, para los que recién están entrando en este mundo turco, Hande y Kerem, Serkan y Eda en la serie, pues, terminaron siendo pareja en la vida real. Sí, lo que se veía en la pantalla se hizo realidad. Y como toda pareja en su momento se hacían regalos, se demostraban cariño, compartían momentos especiales, y es precisamente de uno de esos momentos de los que vamos a hablar hoy. El contexto es fundamental, ¿verdad? Estábamos en pleno furor de Love is in the air. La serie era un éxito rotundo a nivel mundial, y tanto Hande como Kerem estaban en la cúspide de su fama. Los paparazzis los seguían a todas partes, los fans deliraban con cada foto, cada vídeo, cada declaración. Era una locura. En medio de todo esto, Hande decide hacerle un regalo a Kerem, un regalo que, como ya les dije, revolucionó las redes. Pero, ¿qué era ese regalo? ¿Qué era lo que lo hacía tan especial? Bueno, el regalo en cuestión fue un perro. Sí, un hermoso cachorro, un perrito adorable que, según se supo, era de raza pomerania y que le robó el corazón a Kerem desde el primer momento. Pero ojo, no es solo el hecho de que Hande le regalara un perro lo que causó tanto revuelo. Fue la forma en que se dio, la simbología detrás, el contexto de la relación. Todo influyó para que el regalo fuera el tema principal de conversación en redes sociales durante semanas. Imagínense el furor, Hande, la hermosa Eda, regalándole a Kerem, el guapísimo Serkan, un compañero de vida. Un perro es mucho más que una mascota, ¿verdad? Es un miembro más de la familia, un amigo incondicional, alguien con quien compartir momentos de alegría, de tristeza, de todo. Y en ese momento, en medio de una relación tan pública y tan mediática, el gesto de Hande fue interpretado por muchos como una señal de compromiso, de que la relación iba en serio, de que la cosa iba viento en popa. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Fotos del perrito inundaron Instagram, Twitter y todas las plataformas. Los fans se volvieron locos, analizaban cada detalle, cada gesto, cada foto. ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Cómo lo trataban? ¿Dónde vivían? Todo era motivo de debate. El perrito, por cierto, se llama Romeo, un nombre súper romántico. Y bueno, la verdad es que el nombre no podría ser más apropiado, ¿verdad? Con el amor que se tenían Hande y Kerem, Romeo, como el de la obra de Shakespeare, era el perro perfecto para esa historia de amor. Y no solo eso, el regalo también representó mucho para Kerem. Él siempre ha sido un gran amante de los animales, y en varias entrevistas ha comentado lo importante que son las mascotas en su vida. Así que recibir un perro de Hande fue algo muy especial para él. Se notaba en sus ojos, en sus fotos, en la forma en que hablaba de Romeo. Se veía un amor genuino, un cariño incondicional. Pero como todos sabemos, las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde afuera, a veces no duran para siempre. Y lamentablemente la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. Hubo muchos rumores sobre las razones de la ruptura, pero lo importante es que la relación, como tal, terminó. Y aquí es donde el tema del regalo toma otra dimensión. ¿Qué pasó con Romeo? ¿Cómo afectó la ruptura al perrito? Siguió con Kerem. *** profundizando en el contexto de Love is in the air y el impacto en los fans ***. Antes de seguir adelante con la historia de Romeo, es crucial retroceder un poco y entender la magnitud del fenómeno Love is in the air y la conexión que los fans sentían con Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real.
La serie, que combinaba comedia romántica con el encanto de los paisajes turcos, rápidamente conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable y su interpretación de Eda y Serkan, respectivamente, se convirtió en un fenómeno cultural. La serie se convirtió en una obsesión para muchos. Los fans esperaban con ansias cada nuevo episodio, discutían teorías en línea y creaban contenido en las redes sociales. La conexión que sentían con los personajes era tan fuerte que, cuando Hande y Kerem comenzaron a mostrar signos de una relación fuera de la pantalla, la emoción se desató. Los fans celebraron cada foto, cada vídeo, cada rumor, como si fuera una confirmación de sus esperanzas. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en una parte integral del éxito de la serie. Los fans se sentían invertidos en su historia, y la idea de que el amor que veían en la pantalla fuera real solo intensificó su entusiasmo. La prensa rosa también jugó un papel importante, publicando fotos de la pareja, reportando sobre sus citas y especulando sobre el futuro de su relación. En este contexto, el regalo de Romeo a Kerem adquirió una importancia aún mayor. Fue un gesto que se interpretó como una consolidación de la relación, una señal de que Hande y Kerem estaban construyendo algo duradero. El público se sentía parte de la historia, y el regalo del perro fue un capítulo más en el romance que tanto anhelaban. *** La elección de Romeo, un nombre lleno de significado ***. El nombre Romeo no fue una elección casual. Evoca inmediatamente la famosa historia de amor de Shakespeare, donde dos amantes desafían a sus familias y a la sociedad en nombre del amor. La elección de este nombre para el cachorro Pomerania era una clara señal de la intensidad de la relación entre Hande y Kerem. Era una declaración de amor, un símbolo de la conexión profunda que compartían. El nombre Romeo también encajaba a la perfección con la imagen pública de la pareja. Eran dos jóvenes actores exitosos, guapos y enamorados, que vivían una historia de amor digna de una película. El nombre del perro se convirtió en un elemento más de su narrativa, un detalle que los fans adoraban y que alimentaba su fascinación por la pareja. *** El impacto del regalo en Kerem Bürsin ***. Para Kerem Bürsin, recibir a Romeo fue mucho más que un regalo. Era la materialización del amor y la conexión que sentía por Hande. También representaba la oportunidad de tener un compañero fiel y cariñoso en su vida. Kerem siempre ha sido un amante de los animales y ha hablado abiertamente sobre la importancia que tienen las mascotas en su bienestar emocional. La llegada de Romeo transformó la vida de Kerem. Se le veía más feliz y relajado, y la presencia del perro le brindaba compañía y consuelo. Kerem compartió su amor por Romeo en las redes sociales, publicando fotos y vídeos de sus aventuras juntos. Los fans adoraban ver a Kerem interactuando con su perro, y Romeo se convirtió en una celebridad por derecho propio. *** El legado de Romeo, ¿qué pasó después de la ruptura? ***. La ruptura de Hande y Kerem fue un momento doloroso para los fans. El final de su relación significaba el fin de una historia de amor que parecía perfecta. La noticia generó una ola de tristeza y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Qué pasaría con Romeo? La última pregunta fue especialmente relevante. Romeo era un símbolo de la relación entre Hande y Kerem, y su futuro dependía de la decisión de la pareja. La incertidumbre generó debates en las redes sociales. ¿Quién se quedaría con el perro? ¿Cómo afectaría la ruptura al animal? Afortunadamente, Kerem Bürsin demostró su amor y respeto por Hande al tomar la decisión de quedarse con Romeo. Esta elección fue un gesto de madurez y compasión, y demostró que, a pesar del fin de su relación romántica, todavía había cariño y consideración entre ellos. La decisión de Kerem de mantener a Romeo en su vida fue un alivio para los fans. El perro se convirtió en un símbolo de la amistad y el respeto que aún existía entre Hande y Kerem. Romeo siguió siendo parte de la vida de Kerem, y se convirtió en un compañero constante en sus aventuras. *** Romeo en la actualidad, un perro feliz ***. Hoy en día, Romeo sigue siendo parte de la vida de Kerem Bürsin. Se le puede ver en las redes sociales del actor, donde comparte fotos y vídeos de sus actividades diarias juntos. Romeo es un perro feliz y mimado, que disfruta de la compañía de su dueño y de una vida llena de amor y cuidados. La historia de Romeo es un recordatorio de la importancia de los animales en nuestras vidas. Los perros son compañeros leales y cariñosos que nos brindan alegría y apoyo.
La decisión de Kerem de quedarse con Romeo demuestra el valor de la amistad, el respeto y la compasión. El impacto del regalo en la imagen pública de Hande y Kerem. El regalo de Romeo no solo tuvo un impacto en la vida personal de Hande y Kerem, sino también en su imagen pública. El gesto romántico de Hande reforzó su imagen de persona cariñosa y atenta, mientras que la decisión de Kerem de quedarse con Romeo demostró su madurez y responsabilidad. La historia de Romeo también sirvió para humanizar a los actores. Mostró que a pesar de su fama y éxito, también eran personas con sentimientos y valores. La forma en que manejaron la situación después de la ruptura demostró su respeto mutuo y su compromiso con el bienestar de Romeo. El legado de Love is in the Air y el regalo de Romeo. La serie Love is in the Air y la historia de Hande y Kerem dejaron una huella indeleble en la cultura popular. La serie rompió récords de audiencia y generó una base de fans apasionados en todo el mundo. La relación entre Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en un fenómeno social. El regalo de Romeo fue un momento clave en la historia de la pareja. Fue un gesto romántico que simbolizó su amor y compromiso. Incluso después de la ruptura, el legado de Romeo sigue vivo, demostrando la importancia de los lazos que se forman en una relación, incluso cuando ésta llega a su fin. Conclusión. Un símbolo de amor y respeto. En resumen, el regalo de Hande Erçel a Kerem Bürsin, el pequeño Romeo, fue mucho más que un simple perro. Fue un símbolo de amor, de cariño, de compromiso, y también de madurez y respeto. Fue un gesto que generó mucha emoción en su momento, y que incluso después de la ruptura, sigue siendo un tema relevante y conmovedor. Espero que este vídeo les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ya saben, me encanta compartir estos chismecitos con ustedes. Y no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció el regalo, qué opinan de la relación entre Hande y Kerem y sobre todo, qué les parece Romeo, el protagonista de nuestra historia. Y ahora sí, para finalizar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos los fans de Hande y Kerem, con los amantes de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles más contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.